enfermera especialista en cuidados intensivos del adulto. Tengo el orgullo también de decirles de que soy enfermera fundadora de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Santa Rosa en Lima, donde laboro. Y bueno, estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho para participar en este gran evento de neonatología y sobre todo me siento halagada de formar parte de este programa por la celebración de los 50 años de existencia del servicio de neonatología. Les doy un saludo fraternal y que sigan los éxitos y que siga creciendo, ¿no?, el servicio de neonatología. Gracias por ello. En esta oportunidad a mí me han invitado para dictar el tema Rol de la enfermería en el cuidado básico del recién nacido con terapia nutricional parenteral, que es un tema bastante importante, es un capítulo bastante amplio, aparte de la nutrición enteral que es básica en el recién nacido que lo necesita, como parte de la terapia nutricional especializada. Bueno, entonces en estos 35 minutos voy a tratar de enfocar los cuidados básicos que hay que otorgar al recién nacido que se le está administrando una bolsa de nutrición parenteral. Entonces, bueno, aquí es mi presentación. Bueno, ante todo quiero declarar que no tengo conflicto de intereses, no represento un laboratorio clínico ni farmacológico, farmacéutico, perdón. Voy a mostrar imágenes de muchos dispositivos endovenosos que actualmente hay en el mercado peruano para utilizarlos para poder manejar este tipo de tratamiento endovenoso, ¿no?, de nutrición especializada. Entonces, vamos a definir, primero quiero enfocar la importancia de la terapia nutricional, ¿no? No solamente en los recién nacidos, sino también a nivel de toda la gama de pacientes que nosotros tenemos en un hospital, ¿no? Pacientes lactantes, pacientes pediátricos, pacientes adultos, pacientes ginecológicas, pacientes oncológicos, de emergencia, etcétera. Entonces, la terapia nutricional es lo que en la actualidad es un instrumento, una herramienta terapéutica importantísima que va paralelamente con los otros tratamientos y que la mayoría de pacientes lo necesitan. En este caso, en neonatología, los recién nacidos que principalmente tienen una afección a nivel tracto gastrointestinal, de hecho que lo van a necesitar, ya sea enteral o parenteral, ¿no? También pacientes que no tengan problemas directamente con el tubo gastrointestinal, sino tal vez con otros problemas de otros órganos, ¿no?, que definitivamente van a afectar el sistema gastrointestinal y en ese caso ya va a estar incapacitado para poder hacer la digestión y la absorción de los alimentos. Y en estos casos la leche materna no va a suplir o no va a ser completamente el alimento primordial para poder hacer, digamos, la demanda nutricional de nutrientes de ese recién nacido afectado por alguna enfermedad, no va a cubrirla. Entonces se requiere de un tratamiento nutricional paralelo especializado, porque se trata con fármacos especializados que son nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que va a necesitar el recién nacido, ¿no? Entonces la terapia nutricia surge como una alternativa para alimentar al neonato pretérmino con su inmadurez orgánica y hormonal, y mientras se prescriba y supervise de acuerdo a los estándares de manejo para evitar los riesgos de presentar complicaciones metabólicas e infecciosas, que son las principales complicaciones que incrementan la morbimortalidad de los recién nacidos. Entonces, los objetivos de la terapia nutricional en el recién nacido son principalmente dos. Uno es para mantener una ganancia de peso similar al crecimiento fetal hasta que el neonato alcance las 40 semanas de edad postconcepcional. Es muy importante porque el recién nacido pretérmino, sobre todo, es aquel que todavía aún no ha desarrollado en su totalidad, tanto en la parte de somática como de órganos, ¿no? Le falta crecimiento y desarrollo.
Entonces, a ellos que nacen con anticipación, tenemos que nivelarlos de acuerdo a la edad que deberían de estar en su ganancia de peso y talla. También la terapia nutricional va a garantizar una talla acorde a la edad cronológica, adecuada a la mineralización ósea. Es muy importante, ¿no? Para que este niño crezca y crezca principalmente y desarrolle el sistema óseo, requiere de nutrientes, ¿no? Que van a permitir ese crecimiento y ese desarrollo y un óptimo neurodesarrollo. El sistema nervioso es muy importante y es el que va a pautar la calidad de vida futura de ese recién nacido. Es por eso que en esos dos puntos del sistema óseo y del sistema nervioso, la nutrición juega un papel muy importante porque le va a permitir que se desarrolle y crezca y desarrolle principalmente esos órganos para que tenga la oportunidad de desarrollarse posteriormente sin ningún problema. Estos niños que nacen pretérminos porque son los que más utilizan la nutrición parenteral. Entonces tenemos varios tipos de terapia nutricional para el recién nacido, ¿no? Tenemos la terapia nutricional oral, que viene a ser, la administración de fórmulas enterales por vía oral, donde el recién nacido pueda deglutir esas fórmulas enterales sin ningún problema y, bueno, y desarrollar todo el sistema, el proceso de digestión y absorción de esos nutrientes que están en esas fórmulas enterales. También está la nutrición enteral, que es otro tipo de terapia nutricional que consiste en administrar fármacos nutricionales a través de sondas enterales, ¿no? Que tienen varios accesos y también por consiguiente muchos cuidados de enfermería. Porque nosotros como enfermeras y enfermeros somos los responsables de la administración de este tipo de terapia nutricional. Después tenemos la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, que es otra forma de nutrir artificialmente a los recién nacidos, constituye un arma fundamental para estos niños pretérminos, sobre todo, ¿no? Que requieren de alta concentración de energía, alta concentración de micronutrientes que les va a servir para que sus células se desarrollen, de todo el organismo se desarrollen óptimamente y cumpla con sus funciones y a la vez pueda crecer y desarrollarse. Y tenemos por último la nutrición mixta, que viene a ser la combinación ya sea de la nutrición parenteral con la nutrición enteral o la nutrición enteral con la nutrición oral, ¿no? Y a veces es nutrición enteral con nutrición oral. Va dependiendo cómo se va manejando este tipo de pacientes y la forma como podemos combinar este tipo de terapia nutricional. Y enfermería debe ser el principal profesional de los cuidados, definitivamente así es, pero con conocimiento de causa, con la preparación de vida para evitar cualquier efecto deleterio que pueda haber en cada tipo de terapia nutricional. Porque si bien es cierto, este tipo de tratamiento también tiene su contraposición en su efecto, ¿no? Cuando se administra adecuadamente, resulta beneficioso, pero cuando no es así, también las complicaciones propias de la terapia nutricional van a conllevar a que este recién nacido tenga problemas durante su estancia en el hospital, inclusive hasta pueda morirse por un mal manejo, sobre todo de la nutrición parenteral. Entonces, el rol de la enfermera o del enfermero en la terapia nutricional que se ofrece al recién nacido es primero para asegurar la administración segura de las distintas formas de nutrición artificial en el recién nacido con morbilidad que afecta su crecimiento y desarrollo, y minimizar o evitar las complicaciones propias de las distintas formas de soporte nutricional especializado que recibe el recién nacido. Entonces, para que estos objetivos se cumplen, el personal de enfermería, también los técnicos aquí intervienen, tienen que estar capacitados para poder atender estos tipos de tratamientos. De lo contrario, van a tener problemas por las mismas complicaciones que van a conocer de la nutrición parenteral, ¿no?
Bueno, esto tal vez la mayoría de ustedes ya trabajan en neonatología y ya lo saben muy bien en cuanto a la clasificación del recién nacido, ¿no? Esto les digo para que más o menos haya como un recordar y decirles de que cualquier recién nacido que de alguna manera no pueda recibir la lactancia materna y no cubra sus necesidades nutricionales, definitivamente va a requerir de un tipo de terapia nutricional especializada. Bueno, según la clasificación que les he traído aquí, de recuerdo a la edad gestacional, tenemos al producto pretérmino, que es el que nace antes de las 37 semanas completas de gestación. El recién nacido producto de término es aquel que nace entre las 37 y menos de 42 semanas completas de gestación. Y los recién nacidos llamados producto post-término son los que nacen después de las 42 semanas completas a más o más de gestación. De acuerdo al peso al nacimiento, podemos encontrar recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer, menos de 1000 gramos. Son aquellos que de por sí van a ser candidatos para recibir una nutrición especializada tipo parenteral. Los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, los de menores de 1500 gramos, de igual manera, ¿no? Casi siempre estos pacientes pueden venir con alguna malformación congénita o una enfermedad que tal vez infecciosa que puede producirse durante el nacimiento. El recién nacido de bajo peso al nacer, menor de 2500 gramos, puede que también requiera de un tipo de terapia nutricional. Y los recién nacidos con adecuado peso al nacimiento, entre mayor de 2500 gramos a 3999 gramos, no son exentos de no recibir la terapia nutricional. También puede que estos pacientes desarrollen una sepsis, foco pulmonar, por ejemplo, y que van a entrar a ventilación mecánica, definitivamente van a requerir de un apoyo nutricional aparte de la leche materna. Y el peso en relación a la edad gestacional. Tenemos el pequeño para la edad gestacional con un percentil menor de 10, el adecuado para la edad gestacional con percentil entre 10 y 90, y grande para la edad gestacional con percentil mayor de 90. Bueno, esa es la clasificación que les he traído, tal vez para podernos ubicar. Aquí en forma fotográfica, aquí estoy graficando más o menos. Este es un recién nacido a término, ¿no? Que puede tener tal vez por nacimiento una enfermedad congénita a nivel de tracto gastrointestinal, por ejemplo, y necesita tal vez una nutrición, debe ser operado y se va a someter al tratamiento de terapia nutricional parenteral. Acá los pacientes, los recién nacidos post-término, que se caracterizan por la escamación de la piel, también puede ser que requieran la nutrición parenteral. Los recién nacidos macrosómicos, de igual manera, los nacidos a término pero con bajo peso al nacer. Definitivamente, si no es parenteral, puede ser la enteral que requieran. Los recién nacidos a término con talla menores a un recién nacido a término, que también son vulnerables a tener alguna enfermedad congénita o adquirida durante el nacimiento o durante la atención ahí en el mismo hospital, puede hacer que también requiera un tipo de terapia nutricional, inclusive hasta parenteral. Y los recién nacidos pretérminos de bajo peso, pueden ser menos de 1000, los pacientes entre 2500, etcétera, como ya se los he mencionado en la lámina anterior. Entonces, ¿qué es la nutrición parenteral? La nutrición parenteral consiste en administración de nutrientes por vía venosa, periférica o central, a través de catéteres específicos para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, insuficiente o está contraindicada, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, en la imagen a una enfermera, ¿no? No es de acá, por si acaso, porque está de color guinda, es de Panamá, una enfermera de Panamá, donde está atendiendo a un recién nacido que está recibiendo nutrición parenteral, como acá lo ven aquí remarcado, ¿no? Que es muy característico, que está cubierta con una bolsa fotoprotectora y con equipos también fotoprotectores,
¿no? Entonces, la nutrición parenteral es una mezcla de más de 50 elementos, que se combinan de tal manera que van a formar una mezcla adecuada, una mezcla nutricional adecuada para ser administrada al recién nacido. Se hace en un ambiente especial y por profesionales especialistas, en este caso los químicos farmacéuticos son los que preparan las nutriciones parenterales y son los indicados en hacerlo. Nosotros como enfermeros recibimos ya la mezcla preparada, debidamente envuelta, ¿no? Y cuando es indicado se la instalamos al paciente. Y debemos tener mucho cuidado con este manejo de este tipo de terapia nutricional, porque la nutrición parenteral es considerada como un fármaco de alto riesgo y eso no hay que olvidarlo. Entonces, tenemos que tener bastante atención, bastante cuidado en el manejo de estos recién nacidos con nutrición parenteral. Bueno, acá les he traído una serie de patologías, ¿no? de recién nacidos, ¿no? Donde está indicada la nutrición parenteral. Así rápidamente les voy a leer. Por ejemplo, recién nacidos con anomalías congénitas o adquiridas del tracto gastrointestinal, por ejemplo, atresia esofágica, atresia intestinal, malformación anorrectal, gastroquisis, onfalocele, síndrome del intestino corto, ileostomía de alto riesgo, ilio meconial, ilio paralítico, enterocolitis necrosante, peritonitis meconial primaria o secundaria, pacientes que están cursando con diarrea intratable de la infancia también son candidatos para recibir la nutrición parenteral. En recién nacidos con enfermedades cardiorrespiratorias como acné recurrente, neonatos con asistencia ventilatoria, cardiopatías congénitas, enfermedad de la membrana hialina. También en pacientes que presentan estados hipermetabólicos recién nacidos, ¿no? Como preoperatorio de cirugía mayor electiva en el neonato con desnutrición asociada o que requiere reposo intestinal previo. En el posoperatorio, con imposibilidad de emplear la vía enteral por un periodo mayor de 3 días. En recién nacidos sépticos con trauma o asfixia perinatal. También está indicada la nutrición parenteral en neonatos de alto riesgo nutricional, como aquellos bebés que nacen con bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, con muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, con pesos extremos muy bajos, menores de 1.000 gramos, pacientes que tienen retardo en el crecimiento intrauterino, ¿no? También en inmadurez funcional del tracto gastrointestinal, donde los bebés van a tener complicaciones propias de esa absorción de nutrientes que van a originar estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, cólicos de gases, etc. Entonces, y en forma frecuente, entonces estos pacientes son candidatos también de recibir nutrición parenteral. Y en pacientes neonatos sin vía oral por indicación médica mayor de 3 días, cuando estos, inclusive cuando ya vienen con baja de peso y talla, ¿no? Esas son las principales indicaciones de la nutrición parenteral. Entonces, los cuidados básicos de enfermería en el paciente que recibe una nutrición parenteral están enmarcados para ofrecer seguridad en la administración. Seguridad. Eso significa evitar o determinar tempranamente las complicaciones propias de la nutrición parenteral. No olvidemos que la nutrición parenteral es un fármaco, como cualquier otro fármaco que tiene sus efectos secundarios, ¿no? O si se los maneja bien, son los efectos que nos deben de ocurrir. Igualmente, la nutrición parenteral. Enfermería interviene en todo el proceso en todo el proceso de tratamiento de la nutrición parenteral. No solamente con la instalación de la bolsa y su monitoreo, ¿no? Sino también desde que el paciente lo recibimos nosotros o ustedes que trabajan en odontología, lo reciben y desde ya de alguna manera hacen su
tamizaje nutricional. Desde ahí la enfermería está trabajando con ese bebé, ¿no? Y luego el médico con la nutricionista y inclusive si existen unidades de soporte o de terapia nutricional en ese hospital, va a venir el equipo de terapia nutricional, evaluar ese bebé y va a determinar qué tipo, digamos, va a formular la nutrición parenteral de acuerdo a los datos a la evaluación clínica del paciente y a los datos de laboratorio. ¿No? ¿Qué necesidades nutricionales de macro y micronutrientes necesita y de agua? Y de acuerdo a eso hacen su formulación y esta formulación luego se prepara en una bolsa específica de nutrición parenteral. Entonces, enfermería también puede participar en estas etapas del proceso de preparación de esa bolsa de nutrición parenteral, dependiendo de la capacidad, de lo que conozca, pero de por sí debería de estar, igualmente como otros fármacos, nosotros también intervenimos, ¿no? Tenemos que conocer todas esas características de los fármacos que intervienen en la preparación de la nutrición parenteral. Pero sí la administración es nuestra responsabilidad exclusiva. Entonces, ¿cómo está enfocado esos cuidados básicos de la nutrición parenteral? Está enfocado en varios puntos, donde paralelamente nosotros vamos dando los cuidados. En cada turno que hagamos, tenemos que cumplirlos, ¿no? En primero, sobre los accesos y dispositivos endovenosos que está utilizando el bebé, cómo conservamos las bolsas de nutrición parenteral mientras no la utilizamos, y en cuanto a la instalación de la bolsa de nutrición parenteral, y por último, el monitoreo de la administración de la nutrición parenteral específicamente para vigilar y para detener las complicaciones propias de la nutrición parenteral. Entonces vamos a ver rápidamente los puntos más resaltantes de cada cuidado básico. En cuanto a los accesos vasculares, ¿no? La nutrición parenteral requiere de las venas del cuerpo del recién nacido, ¿no? Tenemos las venas periféricas, las venas centrales y la vena umbilical, ¿no? Como cualquiera de ellas se elige de acuerdo a la característica del recién nacido que tenemos, que va a recibir la nutrición parenteral, ¿no? Por ejemplo, si vamos a administrar nutriciones parenterales de baja osmolaridad, es decir, menores de 800 miliosmol, entonces el paciente va a requerir, puede administrarse a través de una vena periférica, porque va a ser muy bien tolerada, ¿no? También hay que ver la cantidad de calcio, la concentración de calcio que contiene esa mezcla de nutrición parenteral. A mayor concentración de calcio, esta solución se hace más irritante, y definitivamente si tiene altas concentraciones de calcio, a pesar que la osmolaridad sea menor, definitivamente esa nutrición no va a ser propicia para administrarse por venas periféricas, ¿no? También se recomienda que las osmolaridades de estas soluciones no superen los 800 milosmol si se administran por vía periférica, pero también hay una opción de que si el bebé presenta flebitis o signos de inflamación en la vía periférica, a pesar de que tiene menos de 800 milosmol, ya nos está diciendo de que este bebé no tolera cantidades mucho menores, pero si no se pueden preparar esas cantidades mucho menores de osmolaridad, entonces tiene que aperturarse debe de administrar a través de una vena central, ¿no? Hay esas condiciones, esas presentaciones de caso. Es por eso que la enfermera tiene siempre que ver si son administradas por vía periférica, hay que ver si no hay signos de flebitis. Y la alternación, porque este tipo de nutriciones son cortas, 3, 5 días, y hay que ir evaluando, ¿no? Cada 3 días hay que rotar el acceso periférico
y colocarlo en el otro brazo, en el otro pie, de tal manera que no logremos de que haga flebitis. Además, el aporte de calcio por esta vía no debe superar los 1.5 milequivalentes por kilo por día por su efecto irritante. Eso hay que también estar pendiente de la concentración de calcio de la fórmula de nutrición parenteral, ¿no? Acá vemos en el gráfico las vías periféricas a nivel de la mano, a nivel del pie del recién nacido, ¿no? Entonces, ¿qué pasan nutriciones parenterales de 3 en 1? O sea, contienen los 3 macronutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos, ¿no? Este tipo de nutriciones parenterales son de tratamiento corto, máximo una semana, ¿no? Y la osmolaridad es menor de 800. Eso siempre hay que verificar en etiqueta que sean menos de 800. Tenemos el otro tipo de acceso a los centrales cuando las fórmulas parenterales son mayores de 800 miliosmol y también las concentraciones de calcio son mayores a las concentraciones que son tolerables por vía periférica, ¿no? Tenemos muchos dispositivos endovenosos que nosotros podemos manejar y cuidar en estos recién nacidos. Se puede utilizar la vena umbilical, ¿no? Con catéteres especializados, se puede utilizar la vena subclavia, la vena yugular y en casos muy extremos, cuando ya no podemos nosotros obtener las venas a nivel del tórax y del cuello, entonces a través de las venas femoral, ¿no? Pero no sé, bueno, en el caso del recién nacido, como no tiene vello púbico, no hay secreciones, ¿no?, importantes como en un adulto, entonces en ellos tienen menos probabilidad de infecciones a nivel de ese catéter. Acá, por ejemplo, tenemos el PIC, que en la mayoría de los pacientes neonatos, las enfermeras y enfermeros colocan estos recién nacidos, ¿no? Entonces, para ello es una de las mejores opciones si tenemos enfermeras capacitadas para la colocación de ese dispositivo. Sería muy beneficioso para el recién nacido si son concentraciones mayores de 800 milosmol. O cuando el bebé, por razones de edema, ¿no?, ya no se le puede ubicar las venas periféricas, entonces igual buscamos una vena central. La vena umbilical, como ustedes ya conocen, también es para administrar nutriciones parenterales mayores de 800 miliosmol o cuando el bebé ya no tiene opción de utilizar las vías periféricas cuando se trata de mezclas parenterales menor de 800 miliosmol. Máximo 14 días de duración o podemos utilizar la vena umbilical. Después de ese tiempo ya ir viendo otra opción de una vía central. Ahora, el otro punto de los cuidados es cómo se conservan las bolsas de la nutrición parenteral. Después de que el químico farmacéutico haya preparado esta mezcla, su personal técnico las envía o el personal técnico del mismo servicio va a recoger estas bolsas, pero lo tiene que hacer debidamente con un cooler donde haya termómetro, ¿no?, y cojines de hielo para mantener una temperatura entre 2 a 8 grados y que esta mezcla se conserve en este grado de temperatura, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, es la forma ideal donde se transportan las bolsas de nutrición parenteral. Este es el cooler, aquí está conservado por almohadillas de hielo, ¿no?, para evitar de que la mezcla de nutrición parenteral no se inestabilice, ¿no? Porque si se mantiene al medio ambiente se puede inestabilizar, tal vez por la acción del calor, la luz, etc. Entonces, debidamente empaquetado deben de estar estas bolsas de nutrición parenteral para su transporte al servicio de neonatología. Estas, si no se van a utilizar en el momento, deben ser refrigeradas en la refrigeradora que sea exclusiva para medicamentos, donde tenga un termómetro donde gradúe la temperatura entre 2 a 8 grados, que es la temperatura ideal para mantener estas mezclas de nutrición parenteral.
Entonces, en la instalación de las bolsas de nutrición parenteral hay 3 puntos importantes que yo lo considero como reglas de oro para administrar la nutrición parenteral. Primero, tenemos la utilización de insumos especializados para administrar la nutrición parenteral. La bioseguridad como segundo punto. Y tercero, el monitoreo permanente, principalmente de los accesos, del punto de inserción y de visualizar a tiempo o detectar a tiempo posibles complicaciones inmediatas o mediatas producidas por la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, en cuanto a la instalación de la bolsa de nutrición parenteral, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la enfermera, en este caso, tiene que utilizar la bioseguridad, tener el equipo completo, si en caso de que trabaje sola, no tenga, porque a veces no tenemos personal técnico que nos apoye, tenga todos los implementos a la mano y ya tenga destreza para poder actuar sola, porque en lo posible es mejor con otro operador que sea el técnico de enfermería u otra enfermera, ¿no? Purgar adecuadamente la bolsa de nutrición, ¿no? La mezcla, porque son cantidades mínimas y una gota de esa nutrición parenteral, aparte de su costo, es de alto valor nutricional para el recién nacido. No se puede desperdiciar nada. Entonces hay que tener una buena técnica de purgado con estos equipos de nutrición parenteral. Después tenemos, ¿no?, la utilización de bolsas fotoprotectoras, de las bolsas de nutrición parenteral y también las líneas correspondientes también que sean fotoprotectoras. La luz puede alterar la estabilidad de la nutrición parenteral, ¿no? Sobre todo sobre las vitaminas, porque si no se protege, las vitaminas en menos de algunas par de horas ya se degradan, ya el efecto de las vitaminas ya no las tenemos cuando llegan las 24 horas donde se tiene que cambiar esa bolsa de nutrición parenteral. Es como si no se hubiera administrado ese tipo de vitamina, ¿no? La vitamina A y la vitamina C, ¿no? Y que la enfermera tenga todas las precauciones de asepsia para la misma instalación y el manejo de ese catéter venoso central o catéter periférico, ¿no? Entonces, también la luz, pues, si son bolsas de 3 en 1 o ternarias, que están compuestas por lípidos, la luz también afecta a los lípidos. En ellos hacen de que se transformen los lípidos en radicales libres, y esos radicales libres van a ser efecto nocivo al recién nacido durante su estancia en este caso, en la UCI de estos pacientes, ¿no? Produciendo problemas respiratorios y afectándole la retina. Acá tenemos las diferentes líneas radiopacas que nosotros podemos tener, donde, ¿no?, de diferentes colores. Tenemos incluidos los filtros endovenosos, que también son muy importantes. También tenemos equipos radiopacos con equipos de Volutrol. Acá las bolsas fotoprotectoras para nutrición parenteral, estas deben de tener desde que salen del área farmacéutica, ¿no? Debidamente empaquetado y bueno, y ahí está rotulado toda la formulación que le corresponde al recién nacido, y eso hay que verificarlo según lo que indica la historia clínica. Nosotros hay que corroborar, en este caso hay que aplicar los 5 correctos o los más correctos que también conocemos para la administración de fármacos, ¿no? Y estas son las bolsas especializadas fotoprotectoras para cubrir las bolsas EVA, ¿no?, de la nutrición parenteral. Las bolsas EVA también vienen ya de fábrica, incluido el efecto fotoprotector, y vienen de diferentes colores, ¿no? Ya no necesitan unas bolsas adicionales, ¿no? Entonces, las bolsas EVA, como aquí pueden observar, hay de varios tipos, de acuerdo al gruesor de su capa,
que lo conforma la bolsa, ¿no? El gruesor está formado por una capa, 2 capas, hasta de 5 capas. ¿Y para qué sirven esas capas? Esas capas sirven para que el oxígeno del entorno no ingrese a la mezcla de nutrición parenteral y no produzca ningún tipo de inestabilidad de la nutrición parenteral. Ya inestable la mezcla de nutrición parenteral en algunos micronutrientes y macronutrientes, ya el efecto ya no es al 100%, inclusive pueden hacer daño. Los filtros endovenosos también son parte de dar seguridad a la administración de la nutrición parenteral. Tenemos filtros para administrar nutriciones binarias, o sea, sin lípidos, y ternarias, o sea, con los 3 macronutrientes, ¿no? Hay que saber determinar qué tipo de mezcla voy a administrar para elegir el filtro endovenoso que el paciente, que el recién nacido va a necesitar. Y la función de los filtros es para retener internamente todas las partículas, los cuerpos extraños que puedan venir de la mezcla de nutrición parenteral, inclusive bacterias y hongos que no deben de pasar al recién nacido, ¿no? Las bombas parenterales deben ser específicas para administrar nutrición parenteral. Se deben de diferenciar de las demás bombas para evitar problemas, equivocaciones en la misma formulación. A veces por la misma carga laboral podemos confundirnos y podemos programar lo que no corresponde a la nutrición parenteral, ¿no? Aquí, en algunas complicaciones, como parte último de estos cuidados que nosotros debemos de ofrecer a la nutrición parenteral que se le administra al recién nacido, tenemos la hipertrigliceridemia, que se puede presentar en los pacientes recién nacidos, ¿no? Esto es debido a la carga de lípidos que se administra al paciente, y es por eso que estos pacientes deben de tener una monitorización de los triglicéridos que el neonatólogo debe de determinar si se le toma cada 3 días, cada semana, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos resultados, recién se formula la nutrición parenteral y se regula la cantidad de lípidos para evitar la hipertrigliceridemia, ¿no? Y también la deficiencia de ácidos grasos es cuando también va a ocurrir si es que no se hace una buena formulación y la cantidad de ácidos grasos que necesita el recién nacido. La hiperglucemia, que es una complicación inmediata, viene a ser el incremento de la glucosa en sangre, y en recién nacidos estar con hiperglicemia es cuando tiene valores mayores de 150 miligramos por decilitro. La hiperglucemia es un factor de mal pronóstico. Entonces, no debemos tener al recién nacido con hiperglicemia. Siempre hay que corregirlo, y el trabajo es en equipo con el médico neonatólogo y el personal de enfermería. Ahora, si hay un equipo de terapia nutricional, mucho mejor, para un mejor manejo de estos pacientes, ¿no? Bueno, el tratamiento puede ser de 2 formas. Una, disminuir la velocidad de infusión de la glucosa, que es en cuanto a lo que contiene la mezcla de nutrición parenteral, que es la glucosa, ¿no? Eso se saca con una fórmula, y de acuerdo, si es que el paciente es hiperglicemias, eso hay que modularlo. Otra manera es la infusión de insulina cristalina, insulina R, ¿no? Aparte de la nutrición parenteral. No se puede hacer agregando la insulina dentro de una bolsa de nutrición parenteral, porque eso trae muchos problemas de hipoglicemia a veces. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. Bueno, la recomendación que les puedo hacer cuando se le infunde insulina endovenosa a estos pacientes, de que esta insulina debe ser, digamos, cambiada cada 24 horas, porque la insulina tiende a quedarse, digamos, pegada dentro digamos, en este caso, del Volutrol que se está utilizando para infundir esta insulina. La enfermedad metabólica ósea, que es otra de las complicaciones propias de la nutrición parenteral, es por la deficiencia de fósforo, calcio y vitamina D, y también por aluminio.
Es por eso que estos pacientes recién nacidos deben de tener una monitorización de estos micronutrientes, ¿no? De estos minerales, ¿no? Y de acuerdo a eso, formular la nutrición parenteral. Y eso se ve a través de placas radiográficas que se le puede tomar al recién nacido y determinar si es que tiene una enfermedad metabólica ósea. La colestasis también es otra complicación propia de la nutrición parenteral, perdón, ¿no? Viene a ser el aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, en estos pacientes, la complicación de esta complicación de la nutrición parenteral puede producir cirrosis hepática en estos niños. Entonces, el tratamiento es ciclar, ¿no? La nutrición parenteral entre 12 a 20 horas, ¿no? Y 4 horas en descanso, ¿no? Y también administrar carnitina en la solución, que es un aminoácido que permite que los ácidos grasos no se queden en el torrente sanguíneo, sino que ingresen a la célula a nivel de la mitocondria, ¿no? Y por último, las infecciones asociadas al catéter, que es otra complicación mediata, ¿no? de la nutrición parenteral, viene a ser puede ocurrir desde que se inserta el catéter periférico o central en los recién nacidos, y durante su mantenimiento también se puede contaminar. Entonces, posteriormente, este recién nacido puede desarrollar una sepsis, que también, si no se corrige o está en malas condiciones, puede desarrollar una septicemia. Entonces, también es recomendable indicarles el lavado de manos antes y después del procedimiento, y los mecanismos de barrera de bioseguridad, aplicarlos debidamente para garantizar la seguridad de la administración de la nutrición parenteral. Entonces, lo que quiero también darles dentro de mi experiencia, de que nosotros al administrar nutrición parenteral a pesar de que tenemos el conocimiento actualizado y la práctica, siempre estamos en desafíos permanentes con estos pacientes, en este caso recién nacidos. Entonces, lo que nos queda es fortalecer nuestras competencias, y de esta manera se fortalecen seguir estudiando, seguir capacitándonos, seguir entrenando, y también preparar protocolos para que nuestro trabajo sea en equipo y que se lleguen a los objetivos propuestos. Y sobre todo la bioética, que es muy importante aplicar en estos pacientes, ¿no? Es importante de que existan unidades de terapia nutricional, sobre todo en los hospitales de tercer y cuarto nivel. Son importantes, ya hay muchos estudios de investigación que lo confirman. Entonces, la enfermera o el enfermero puede formar parte de este equipo multidisciplinario, ¿no? Acá ya también les dije de la implementación de protocolos en la terapia nutricional. Estos deben ser trabajados por nosotros, hacer una prueba piloto. Luego, si esto resulta de acuerdo a los objetivos que nos planteemos para este protocolo, hacer que la dirección le dé el visto bueno y hacer que se cumpla en los servicios de neonatología donde el recién nacido recibe nutrición parenteral, y que los médicos neonatólogos sepan de este protocolo, y de alguna manera es un gran soporte para el manejo de estos pacientes, ¿no? La idea de todo este trabajo en equipo y mejora es para favorecer el crecimiento y desarrollo óptimo de los recién nacidos, de cualquier tipo de patología que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Por favor, si hay consultas en la sala, hacemos consultas. La primera que hace una consulta tiene una agenda al frente que le está esperando a una consulta, o los que están también en el Zoom. ¿Quién se motiva a dar? ¿Puedo? Podemos cambiar la agenda por la lonchera también, ¿eh? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Igualmente también tenemos una deuda con una participante que ayer hizo su pregunta por el Zoom, tiene su agenda también, ahora tenemos que entregar, ¿ya? A ver, ¿alguna participante se motiva a hacer consultas? La que está en el Zoom, Carla, por favor, ¿me puedes ayudar?
Carlita. Bueno, ¿no hay consultas? Aquí hay una consulta. Muy buenas tardes, licenciada. Muy bonita e interesante lo que es la exposición que nos ha dado. Mi pregunta es que generalmente, por ejemplo, yo estoy haciendo mi residencia en el Instituto Nacional del Niño, ya, y quisiera saber básicamente en relación a lo que es a la nutrición con el NPT, ya los cuidados básicos en relación a través de una vía periférica y un catéter percutáneo, ¿no? O sea, ¿cuál es en este caso la opción más elegible en la cual se puede administrar esta nutrición? Bueno, primero, bueno, la indicación está ya hecha en historia por qué se debe de administrar. No es que nosotros hagamos. Es el médico neonatólogo con la nutricionista o el químico farmacéutico que trabajan en la unidad, en el servicio, y ellos ya determinan la indicación por vía endovenosa periférica, por vía endovenosa central. Pero nosotros debemos de verificar. Si el médico dice por vía periférica, nosotros debemos de fijarnos en etiqueta o en la formulación que dejan en historia clínica, cuánto de destroza va a recibir el bebé en las 24 horas. Si son destrozas con un porcentaje mayor del 10%, esas ya se administran por vía central, ¿no? Y también la concentración de calcio, ¿no? Que no deben de superar el mínimo, de, si no me equivoco, 5.3 de concentración mínima para administrar por vía periférica, ¿no? La concentración de calcio. Esos son los dos puntos que me voy a guiar para confirmar lo que me está indicando el médico, porque también puede haber errores humanos, ¿no? Puede indicarlo por vía periférica cuando la mezcla de nutrición parenteral debe ser administrada por vía central. Ahora, hay casos en que el bebé pueda presentar flebitis con con mezcla de nutrición parenteral de baja osmolaridad. Tal vez la hayan preparado con una osmolaridad de 750 milosmol por litro, pero el bebé hace flebitis igual. Entonces requiere de menos osmolaridad, pero según su formulación no se puede bajar la osmolaridad, entonces pasaría a una vía central. Ahí sería la solución. Excelente. Muchas gracias. Con esta pregunta hemos terminado.